Juanita, un gusto tenerla acá en este set. Buenos días. Buenos días y muchos buenos días, que tenemos que hacer un esfuerzo colosal para que se conviertan en buenos, pero lo vamos a hacer. Estoy feliz de estar aquí, sé la calidad de periodistas que están en esta radio y además el tipo de audiencia atenta, que en estos momentos también aprovecho para saludarlas, porque ustedes tratan temas muy importantes. Muchísimas gracias. Bueno, vuelve a la política, Juanita. Yo pensé que una vez que terminaba la gobernación, se retiraba de la política, pero eso queda, el bichito todavía queda, ¿no? Bueno, en esta ocasión en particular, pienso que hay que hacer un esfuerzo colosal, unirnos todos, y estamos hablando de alrededor de 190 millones de personas, para, en primer lugar, recuperar la salud, en segundo lugar, recuperar la economía, y el Parlamento es un instrumento extraordinario para hacerlo, porque allí están representantes del poder legislativo de Chile, de Perú, de Colombia, de Bolivia y de Ecuador. En el caso de Ecuador somos electos, me parece que Colombia también son electos, y no sé si en Bolivia sean electos, pero la experiencia que tuve, porque yo fui vicepresidenta del Parlamento, fui primera vicepresidenta del Parlamento, fui presidenta ¿Hace cuántos años? Esto fue del 2003 al 2007. Fui la primera parlamentaria electa, medio como que soy primeriza en todo. ¿Cuántos años tiene el Parlamento andino? Bueno, el Parlamento hay un acuerdo desde 1979, que es el Acuerdo de Cartagena, y luego no sé exactamente la cifra, pero se nombró delegados hacia este Parlamento, que en realidad pues busca generar un poder vinculante, y ahí sí sería extraordinario. Por lo pronto se hacen recomendaciones, se busca que la normativa se iguale, pero hay espacios de diplomacia parlamentaria muy interesantes donde uno puede encontrar soluciones para las urgencias básicas de la comunidad. Por ejemplo, en el tema de salud. Si usted me lo permite, recuerdo que hicimos una gestión conjunta, era el tema del azote por el SIDA. Y Brasil había descubierto una medicina muy eficaz, pero pretendían comercializarla con todas las utilidades de la empresa que había invertido en hacer eso, y resulta que nosotros nos pusimos de acuerdo para que en conjunto los países que formábamos parte, y digo formábamos porque en ese tiempo estaba Venezuela y no estaba Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, hiciéramos la compra conjunta de la medicina, de modo que los obligamos a que sea a precio de costo. Finalmente algunos estados como que sustentaron el precio de costo y repartieron gratuitamente, y se logró un éxito formidable en el tema del SIDA. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto ahora con el tema de la llamada vacuna. Otros piensan que es el refuerzo del sistema inmune. Los investigadores científicos están en eso. Esta fuerza colosal del Parlamento también tiene que traducirse en la recuperación de la economía y en la generación, y esto es muy importante y casi urgente para los jóvenes, en la generación de nuevas formas de economía, sobre todo manejada por los jóvenes. Mucha gente no conoce las funciones que tiene un parlamentario andino. ¿Cuál es esa función que tiene usted, que ya fue vicepresidenta del Parlamento andino, Juanita Vallejo? Porque tal vez hay gente que cree que es lo mismo que una asamblea en Ecuador. Es un parlamento, es una asamblea, pero tiene diferentes funciones porque son varios países que actúan aquí. Sí, creo que y es parte de quizá de mi temperamento de ir cambiando para perfeccionar las cosas. Las funciones hasta ahora son eminentemente de acordar una legislación conjunta que, por ejemplo, hay una normativa en 16 aspectos fundamentales de economía, de salud, de transporte, comunes a la región para facilitar que el enredo legal del uno no contradiga el otro. Esa normativa a veces en la práctica se estrella con reglamentos. Entonces, dentro del aspecto legal, dentro del aspecto de las leyes, ya hay armonización en muchos sentidos. Y ha sido un trabajo, estamos hablando, a ver, del 2003 para acá, son casi 20 años, son 17 años y unos cuantos años anteriormente. Entonces ya hay leyes armonizadas en el tema de la educación, de la salud, del transporte, facilidades para que en común haya un intercambio fácil, rápido, directo, que se traduzca en un mejor sistema económico. Pero también
llegada a la realidad, las empresas pequeñas, medianas o grandes se estrellan contra la reglamentación interna. Parte de los propósitos que me he cuestionado es cómo ir a facilitar que los reglamentos no contradigan las leyes de armonización común. Entonces, creo que es un desafío muy interesante. Es un proceso que ya en Europa ha dado extraordinarios resultados, estos parlamentos comunes. Pero hay otro aspecto que yo acabo de mencionar, no solamente la parte legal, es el de la diplomacia internacional. Y en eso se logran extraordinarios resultados. Por ejemplo, todas las cumbres presidenciales generalmente están asistidas y concurridas por parlamentarios, tanto de Europa como de Estados Unidos y del Mercosur y de la región andina. Entonces tú te sientas así como estoy contigo, perdóname si te tuteo, Jaime, ya que somos colegas, así al lado del presidente del Senado de cualquiera de los otros congresos. Y si hay una tarea pendiente, tienes la llegada directa vía diplomática para agilitar los procesos legales. Entonces, este tema de la diplomacia parlamentaria internacional es muy, muy, muy importante y creo que nos puede dar grandes beneficios, sobre todo en este esfuerzo colosal. Yo te contaré, si hay tiempo, más o menos las dos líneas por donde yo creo que hay que manejar en este momento y con urgencia la reactivación del mundo. ¿Cómo nosotros podemos hacer un poco más de peso para obtener los resultados que necesitamos con urgencia? Creo que en el Parlamento hay esa oportunidad. Juanita, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores, que tiene inquietudes para usted. Adelante. Gracias, Jaime. Juanita, buenos días. Bienvenida. El 25 de octubre, ya en una semana más, el Parlamento andino va a cumplir 41 años de ese trabajo de integración que une a los pueblos. Pero la realidad es que hoy en día la gestión de nuestros parlamentarios andinos ha sido escasa, pobre, invisible, diría yo, y la verdad es que al común del ciudadano le da lo mismo saber de la existencia de un parlamento andino donde el Ecuador en particular no ha tenido una participación mayor. Usted está pretendiendo llegar a ese parlamento andino bajo las descripciones que acaba de comentarnos, pero ¿cuál es el futuro que usted ve del parlamento andino en vista de todas estas convulsiones geopolíticas que se está viviendo aquí en la región? Bueno, el tema de mayor convulsión, yo creo, aparte de lo político, que ya eso es una reacción a una realidad más profunda, es ir a la realidad profunda. Acaba de mencionarlo, tenemos que hacer un esfuerzo colosal. Esa sería una ventaja en el Parlamento andino. El hecho de que tenemos un problema común en la humanidad, un problema que resolver en el tema de la salud. Yo no sé si este gobierno hasta ahora haya hecho alguna gestión para abrir un espacio y en el momento en que se descubra la medicina o qué sé yo, que yo decía, este sistema inmuno fortalecido, pero un instrumento de salud, haya hecho algo, se ha separado un fondo, se ha hecho algo para que en ese momento traigamos con urgencia las medicinas. Entonces, estando al mismo tiempo en representación de 190 millones de personas, más o menos, se adquiere mucho más fuerza. Entonces, como le decía, sí, ciertamente usted tiene toda la razón. En parte también porque, como se desconoce lo que es el Parlamento, conseguir una entrevista, y se los agradezco muchísimo, frente a la del problema de la Asamblea, las urgencias en el tema financiero, el de la delincuencia desatada, resulta desconocido el papel del Parlamento, entonces no te dan muchos espacios, por eso les agradezco tanto. Mire, yo fui no solamente, me molesta un poco, me incomoda mencionar con un carácter de personal los temas, pero, por decirle algo, yo presidí la Comisión Económica y como presidenta de la Comisión Económica visité Chile. Además, por esa razón me delegaron a mí toda la gestión diplomática para que Chile ingrese a ser parte del Parlamento andino y me da mucho gusto saber que ya eso se concretó. Entonces yo me puse a preguntar, a ver, ¿cuál fue el detonante
del progreso económico de Chile. Y descubrí que hay un fondo que ellos tienen permanentemente para cubrirse en casos de terremotos. Pero este fondo lo tienen depositado y es extraordinariamente voluminoso, importante. Y ese depósito generaba réditos. El rédito de ese fondo lo convirtieron en un fondo de fomento para las exportaciones, pero con un secreto, digo yo. No daban el crédito directo a pequeños y medianos empresarios, sino que si el Estado había abierto un mercado, por ejemplo, de compra de manzanas, vamos a suponer en Canadá, y Canadá los quería el 5 de abril, y entre abril y agosto, preparaban proyectos asociando a los pequeños y medianos empresarios para que el crédito vaya al proyecto de exportación de manzanas que lleguen en abril al Canadá, porque ya el Estado había abierto ese mercado. Entonces, acompañaban a las personas que se integraban al proyecto durante 5 años. Les daban el conocimiento de cómo gerenciar, cómo administrar, cómo sembrar, cómo cosechar, etcétera, para que cumplan con los requisitos del mercado. Este crédito ya no era de 5.000 para 100 pequeños empresarios, sino iba por 10 millones de dólares para la exportación. Entonces, aprendieron, a los 5 años se liberaron, los asociados en el proyecto comenzaron por sí solos a generar una riqueza tan extraordinaria que dieron un salto de 19 millones de dólares en exportación a 20.000 millones de dólares en exportación. Y yo creo que ese puede ser un papel fundamental del parlamentario por su gestión diplomática y por su peso en representación popular frente a la Corporación Andina de Fomento. Crear 2 fondos, esa sería mi iniciativa personal. El uno, dedicado a las mujeres emprendedoras, para que se asocien, las acompañen hasta que tengan el éxito financiero, técnico, administrativo, en el tema que es posible generar en la riqueza de esas comunidades. De mujer a mujer se llamaría ese crédito. Y el otro importantísimo a la juventud, que se está preparando, homologar los títulos que sean aceptados y que tengan pasantías, tanto en Chile como en Colombia, como en Perú, como en Bolivia y en Ecuador, por supuesto, en la contraparte. Entonces yo creo que iríamos a un cambio sustancial en un momento de enorme desafío y que el Parlamento andino tiene un papel fundamental en lograr el éxito de esto, porque aceleraría un proceso. Y también otro problema que es muy importante que les decía al principio, de vigilantes del cumplimiento de las leyes en las que han acordado los estados. Hay empresas que exportan a la región andina y que sin embargo se estrellan contra los reglamentos. Entonces, mientras más posibilidades tengamos de comunicarlo, creo que va a ser un poquito más conocido el Parlamento, hasta que todos los 25 parlamentarios sean electos y tengan un poder vinculante, que eso es importante. Sí, como importante también es el desarrollo de los pueblos y que de alguna manera la iniquidad que hoy vivimos no sea el privilegio de unos cuantos, estimada Juanita. Y le digo esto porque hace 3 días atrás, el 17 de octubre, el mundo celebraba el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y el Parlamento andino, entiendo, envió un comunicado general a sus asociados en el cual manifestaba, y permítame leer la cifra para no equivocarme, que en los últimos 10 años aún existen 800 millones de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día. Y eso es evidente. Sumado a la pandemia, la situación de los países de la región, del sector andino, pues cada día se pone peor. En todo caso, estas iniciativas como las que usted ha comentado hace un momento son importantes, pero no son visibles. Y si son visibles solo para los sectores involucrados en el tema, que usted muy bien lo ha dicho, en el tema de importación-exportación, que si bien es cierto, ayuda a la economía de los países, pero no se extiende a la masa
¿verdad? O por lo menos no se llega a sentir. Claro, Gustavo, usted lo ha dicho con toda propiedad, por eso le insisto. Se trata de que los pequeños lleguen a ser grandes y la manera de hacerlo es a través de un proyecto común. Entonces ya no van a recibir un crédito de $5.000 que a veces se lo gastan en un televisor y peor aún ahora que le han puesto un impuesto porque por allí se desvían las cosas. No, se trata de que estos pequeños asociados se convierten en grandes y que el Estado, y para eso vamos a estar muy vigilantes, el Estado los respete. ¿Cómo? Haciendo que ellos tengan acceso al mercado, que el Estado está en la obligación de abrirlo. Pero de todas maneras, ya asociados, porque mire, lo que pasa, Gustavo, es que, en primer lugar, créame, y es algo que voy a confesarlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene ir a cualquier instancia del poder si no es para servir a los más débiles? ¿Usted no cree que tendríamos que estar de rodillas agradeciendo a todos los agricultores por habernos sostenido todo este tiempo? ¿Cómo hemos mantenido la misma calidad de producción? Entonces ahora tenemos es que mirar hacia afuera, haciendo que ellos se conviertan en grandes productores. ¿Por qué? Alguna vez tuve una experiencia y justo fue cuando estaba parlamentaria. Hubo un huracán en Nueva Orleans y una demanda extraordinaria de azúcar, se habían terminado las naranjas, toda una historia. Llamé a personas de acá que tienen la capacidad de producción. Era, como dicen los gringos, peanuts, pequeñito. La demanda es tan gigantesca que un pequeño productor no puede ir al exterior. Tienen que asociarse porque si mañana les piden 50 millones de manzanas o de pitahaya, por decirle un solo producto, si en China consumen una pitahaya al día, no alcanzaría toda la producción nacional para cubrir ese solo día de consumo en China. Entonces, con esta visión global de una demanda extraordinaria, hay que organizar a los pequeños y medianos productores para que se conviertan asociados en generadores de un proyecto de exportación con valor agregado. A mí me da mucha pena, Gustavo, tener que decirlo en público, pero somos el país de Penélope. En 1997 yo estaba de ministra de Turismo. Y yo les decía a los productores, no exporten cacao, me refiero a los pequeños agricultores. Hay que pasar del cacao al bombón. En esa cadena es donde se genera mucha riqueza interior para todos los que van a participar produciéndolo. Amén de que en lugar de pagarle $5, le pagan 50, exagerando cifras. Entonces, esta visión global, insertada, acompañada, con financiamiento, con capacitación, con la apertura y acceso a los mercados, es el detonante de la riqueza que hubo en Chile. Entonces yo creo que podemos adaptarla a la realidad, inclusive viendo qué errores se cometieron en el camino allá, por esta alianza estratégica formidable que existe en el Parlamento. Y el tema de la salud también. El tema de la salud es gravísimo, no hace falta que use ningún adjetivo, cada uno lo está viviendo en carne propia y tenemos que hacer un esfuerzo colosal para que en el momento en que encontremos las soluciones estemos preparadas para adquirirlas. Y en eso tendrán una aliada en el Parlamento. Muy bien, el 26 de octubre, estaba leyendo en la página del Parlamento Andino, sí, se va a firmar un convenio, el convenio Simón Rodríguez dice, en el cual pretende llamar a los ministros de Trabajo de Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y el embajador de Bolivia, para llegar a acuerdos importantes y se logren avances en el tema laboral. ¿Cómo conseguir que estos convenios sean tomados en cuenta en un gobierno como, por ejemplo, en el que día a día el trabajador se ve más afectado? Pues mire, yo en estos momentos, y gracias a Dios tuve el contacto con el Parlamento Laboral porque fui su candidata a la Asamblea, y creo que hay que buscar un punto de equilibrio donde, y esto es solo hablar y hablar y hablar, hay que poner ese punto de equilibrio en la ley, donde el trabajador eventual sí tenga garantías, pero que sí pueda ir eventualmente a un trabajo, porque hay personas, instituciones, empresas que no tienen un presupuesto suficiente para dar ese soporte eventual al trabajador.
no sé, no estoy al tanto de cómo en el Parlamento actualmente, y me da gusto, Gustavo, que esté muy bien informado usted, están manejando el tema, porque todo suena a declaraciones, y declaraciones, y declaraciones, pero hay puntualmente que ir a conocer. Yo me comprometo a llamar a Fernando Ibarra, que es un buen amigo, para ver cómo, él fue mi asesor cuando yo estuve en el Parlamento andino, y trabajamos el tema laboral también. Entonces, ¿cómo está actualmente el tema? Para que en una próxima entrevista que ustedes me hagan, poder trasladar también el punto de vista del trabajador y el del empresario, para buscar un punto donde haya un encuentro facilitador, no obstruccionista, tanto de un lado como del otro. Me parece que lo más justo que había antes era el reparto de utilidades, por decirle algo. No sé si están contabilizando eso es muy importante. Son el eje de la producción y el otro del capital, pero tienen que compartir las utilidades. Ese sería un buen punto para analizar. ¿Qué opina usted, Gustavo? Sí, por supuesto, nos quedamos con ese compromiso de su parte, Juanita, de que vamos a estar bien representados en ese sentido, en temas tan sensibles como estos para la comunidad andina, porque no es solamente Ecuador la que está sufriendo hoy en día el problema del desempleo. La pandemia simplemente ha agudizado la situación, pero lamentablemente la situación económica de la región es muy débil y pues lógicamente hay que tomarle asunto. Y si de alguna manera Gustavo, el Parlamento... Gustavo, discúlpeme que lo interrumpa, qué mala costumbre la mía, pero mientras hablaba, no se preocupe, yo volvía a la palabra empleo. Creo que mientras más empresarios pequeños pasen a ser grandes, el tema del empleo del desempleo va a ir disminuyendo, porque ya no van a ser parte de otra empresa, van a ser su propia empresa, y ellos también tendrán que ser muy justos con sus trabajadores asociados. Entonces, un salto cualitativo importante es que empecemos a trabajar a las pequeñas y medianas empresas hasta convertirlas en grandes exportadores. Sobre todo, yo le decía hace tiempos, hay tres, yo diría, bondades, cualidades o facultades del Ecuador. La agrícola, que pase a ser agroindustrial exportadora, como le decía, el tema de cacao bombón, por poner un ejemplo. El tema del turismo, que es un detonante de trabajo extraordinario. Y la minería, son, yo diría, las tres vocaciones que tiene el país para salir adelante con su economía. Y en el tema del turismo también, que es mi pasión, por decirle algo, le digo a usted, Gustavo, y a los radioescuchas, es extraordinaria la demanda, por ejemplo, de sábanas, de toallas, y alguna vez trabajé con la comuna de San Vicente porque vi que ellas habían aprendido a hacer sábanas. Me traje al representante de Washington para América Latina para que fortalezca esa capacidad, para que puedan ellas exportar las sábanas. Desgraciadamente le pusieron más interés a las comunidades de la sierra que estaban en un aspecto deplorable y no nos dieron el auspicio. Pero imaginémonos, si a las mujeres, estas pequeñas y medianas empresarias, las entrenamos para que hagan las sábanas y las toallas de todos los hoteles del mundo y se va simplemente a comerciar, como lo decía el representante de las Américas en la Organización Mundial del Turismo. Tal vez por mis agallas logré ser vicepresidente de la Organización Mundial de Turismo y me decía, no entiendo cómo no nos hacen mermeladas para los hoteles. Estamos hartos de comer mermelada de manzana, de frutilla, de durazno, queremos de los frutos exóticos. Entonces, tengo puesta la mira en eso, y créame que si hacemos los pasos, que no va a ser de la noche a la mañana, pero iniciamos el proceso, logramos un detonante. Muy bien, yo por su respuesta, solamente un detalle final antes de darle el paso a mi compañero Jaime de la Cruz. Tenga presente al llegar al Parlamento también el derecho a la comunicación, el derecho al periodismo, que también está siendo afectado en la región y que de alguna manera debe haber un respaldo por parte del Parlamento andino en ese tema. Jaime, buenos días. Gracias, Gustavo. Yo solamente tengo ya la última pregunta para Juanita Vallejo. La he estado escuchando atentamente y me da la impresión de que usted, con la experiencia que tiene, que fue vicepresidenta de este organismo, aportaría muchísimo al país
en cuanto a los conocimientos por parte de la práctica que ejerció durante algún tiempo en esa institución. Y en el tema de emprendimiento me llamó mucho la atención cuando usted dice que hay que darle créditos a la gente para que la gente emprenda, porque los micros, si se convierten en grandes, se genera muchos puestos de trabajo. Pero mi pregunta es, ¿de dónde sacar créditos? Porque aquí este gobierno prácticamente ha engañado al pueblo, porque le ha dicho que va a dar un crédito reactívate, y que la gente no se puede reactivar, porque usted va a pedir ese crédito a un banco, y en el banco le dicen, tráigame los 3 últimos, las 3 últimas declaraciones de impuesto de los 3 últimos meses, cuando todo el mundo está paralizado, no hay producción. Y el gobierno hace una campaña que está botando el dinero, haciendo una campaña publicitaria, diciendo que están reactivando la economía. ¿Cómo escucharlo la semana pasada de una manera, no sé, indignante la gente, de que se han recuperado 520.000 puestos de trabajo? Y yo cada día veo más desempleo en este país. Bueno, usted acaba de mencionar algo interesantísimo, que creo que lo mencioné al inicio de la entrevista. Existe un instrumento financiero que debe dar prioridad a la región andina. Y es un instrumento financiero extraordinario, se llama la Corporación Andina de Fomento. ¿Qué es lo que tiene que fomentar? La riqueza. Tiene que fomentar que la economía de esta región privilegiadamente, quiero decir, porque a lo mejor como ya se ha hecho una banca internacional tan importante, estén dando créditos para otros países, pero en primer lugar y prioritariamente tiene que ser créditos para el desarrollo y el fomento de los 5 países que forman la región andina. La sede está en Quito, está en Caracas, está en Lima. Entonces, tenemos acceso directo, hay que ir a pulir ese proyecto. Y lo que me encanta es saber que tuvo éxito mi gestión de Kendre Chile, porque ellos ya lo hicieron, tienen, como dicen los gringos, el know-how. También saben dónde están los errores que cometieron para pulirlos, pero eso es lo interesante que usted también mencionó, y para eso está la corporación. Tienen para garantizarse sus tierras, estamos hablando de pequeños y medianos agricultores, y sobre todo, créame que es una injusticia terrible y que me duele en el alma, las comunas. Estamos hablando de 8.500 familias que por el régimen de comunas no pueden tener acceso al crédito porque sus tierras pertenecen a una entidad que se llama comuna. Entonces vamos a tener que pulir bien todos los términos facilitadores del crédito para el proyecto. Pero además hay que aceptar el acompañamiento que acabo de mencionar. Tenemos que capacitarlos. Tenemos que enseñarle la parte administrativa, porque la productiva la conocen, pero hay que darle los detalles. Mire, una cosa que parece de otro mundo. Hay personas en Japón que compran sandías cuadradas. Yo fui a Salitre y les conversaba eso y me dice, no hay problema, las sembramos y las ponemos en unas cajas. Mire, una cosa que parece increíble, pero esa sandía le pagan una fortuna. Va a ser cuadrada. Porque hay personas que tienen tanto dinero que gastan... Y hay un nicho de mercado allí por hablar de una cosa que podría resultar inverosímil, pero que es real. Entonces, con conocimiento del mercado, con capacitación, con acompañamiento, no van a tener el riesgo de que su crédito los ahorque, porque van a hacer las cosas bien hechas en el tiempo adecuado. Y además vamos a recuperar la juventud para que sea parte de este proyecto. La mayoría de los agricultores pasan de los 45 años. Y los jóvenes están yendo a las ciudades, a la parte donde están siendo rechazados, y eso me duele mucho también, el tema de la entrega total a la narcodelincuencia. Hay que recuperarlos. Hay una comisión tercera que yo presidí también, que es contra el narcotráfico y los delitos conexos. Y conseguí, discúlpenme que me robe un poquito de tiempo y que lo hable personalmente porque me duele, conseguí que la ley famosa que hizo aquí Correa, en Europa no se la acepte. En un congreso que estuvimos en Suecia con los parlamentarios europeos, con los miembros de las Naciones Unidas, por un elemental argumento económico que yo puse, dije, miren señores, ¿ustedes creen que este negocio, que si no es el primero es el segundo en el mundo, primero serán las armas, segundo el tráfico de drogas,
¿Ustedes creen que se van a contentar con que le bajen a 25 centavos el costo en vista de que esté el libre mercado? No. Van a lograr que en vez de una persona que paga $100, haya 100 que pague $1. Y es lo que pasó aquí. Es lo que pasó aquí. Se favoreció la ley, que el consumo era libre hasta cierta dosis y entonces bingo para los narcotraficantes. Juanita, quiero agradecerle por haber estado aquí en este programa el día de hoy. Seguiremos hablando más adelante de la campaña. Gracias. Yo cuento con Gustavo para que me dé más luces.